Hola, muy buenos días, tardes, noches ya. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este mes de locura por la salud mental. Y hoy tengo el maravilloso honor de contar aquí con Chiqui Fábrega. Lo primero, muy buenas tardes, noches, Chiqui. Buenas noches. Y muchas gracias por estar aquí. Fuera ahora de micro, te contaba un poquitito, pero cuando leí este libro, primero dije, tengo que hablar con ella de este libro porque me dejó alucinado. Y segundo, cuando empecé a imaginar todo esto del tema de la salud mental y todo eso, dije, y tengo que hablar con ella justo en este entorno. Porque me parece una apuesta, ahora hablaremos enseguida del libro, una apuesta súper valiente, una apuesta que no se suele ver normalmente. Y por lo que me has dicho, una apuesta además personal, dura y que pusiste todo lo que podías ahí dentro y se nota. Y se nota. Pero bueno, eso hablaremos un poquitito más tarde. Antes que nada, hablaremos de ese libro y hablaremos también un poco de literatura infantil y juvenil. ¿Por qué? Porque pues con Nieves Mories la semana pasada estuve hablando sobre el terror, pero yo que también soy profesor de gente de 14 a 18 años, pues ves un poco lo que leen o ves un poco lo que no leen o lo que no les gusta leer, que también de eso hay mucho, y las peleas que tienes para intentar convencerles, por mucho que yo sea de ciencias y hablo de matemática y de física y cosas así, pero intento siempre meter algo de literatura. Eh, la literatura infantil y juvenil tiene un poco de todo. Tiene de gente detractora que dice eso no es literatura, eso es pasatiempos para niños. Por suerte de esa ya queda poca. Por desgracia sigue apareciendo de vez en cuando alguno. Hace poco además me acuerdo que hubo una persona en Twitter que puso algo así como que hay que ponerles libros buenos y no esa literatura, sino que hay libros buenos de su edad. Y yo, claro, la literatura infantil y juvenil, eso es lo que era. Ya. Pero bueno, Cada poco, yo creo que cada, no sé, 2, 3 meses aparece alguien que hace una frase muy sí, poco afortunada. Que hemos tenido, pues la última que yo recuerdo fue una profesora francesa que decía lo de que con 12 años podían estar leyendo a Dostoyevsky. claro. Deberían estar leyendo a Dostoyevsky y no Harry Potter. Claro, claro. Eh, pero bueno, para saber eso, me gustaría saber cómo empezaste tú a la literatura infantil y juvenil. ¿Cómo empezaste? Si fue primero por las lecturas que tenías tú de joven y así, o fue una apuesta diferente, decir, yo quiero escribir esto. Pues mira, yo empecé en literatura infantil, es que yo no dejé la literatura infantil y juvenil, yo leía infantil y juvenil de pequeña, yo tenía la suerte que mi padre era escritor de infantil y juvenil infantil, con lo cual tenía muchos libros de infantil en casa, tenía mucho rodar y por todas partes, y entonces yo leía infantil y mi padre escribía infantil, a mí escribir infantil me parecía una cosa maravillosa. Sí, sí. Es verdad que cuando yo entré a la escuela de escritores como alumna, entré a formarme en cursos de relato, de novela, huyendo un poco del infantil porque venía todavía empapada de esa idea de que tienes que hacer literatura de verdad, Sí, claro. la seria. Si escribes, tiene que tener escritura buena, si no, no escribas. Estuve un tiempo probando a escribir, era muy gracioso porque yo escribía historias protagonizadas por adolescentes ¿Mm? y cuando me decían, bueno, pero haz algo de adultos, yo hacía personajes de 30 años que se comportaban como adolescentes. Sí. Pero bueno, hasta que yo creo que lo vi, pues, no sé, hace como 8 o 10 años que, que lo vi ya como, ¿por qué voy a seguir? Yo ya llevaba 10 años dando cursos de escritura de libros de infantil y juvenil Mm. y aún seguía intentando escribir otras cosas y dije, a ver, chiqui, estás equivocadísima, estás haciendo algo absurdo y pues ya me aparté de todo lo que no fuera infantil y juvenil, ya la felicidad plena. Ah, me puedo imaginar. Un poco. Has escrito de infantil, has escrito juvenil. Aquí tengo unas cuantas apuntadas. Primero la trilogía con la que te descubrí, con la trilogía de Zoila. Que por cierto, hay una de las cosas que más ilusión me suele hacer es en la biblioteca, en el pueblo que vivo yo, hay una biblioteca que tampoco es lo más grande del mundo, claro, no es Madrid, no es una biblioteca enorme. Y suelo de vez en cuando saltando de género, saltando así. Y me hizo muchísima ilusión encontrar los 3 tomos de Zoila en mi biblioteca. Dije, mira qué ilusión. Pues Pero, esa fue lo primero que yo publiqué. ¿qué recuerdo tienes de Zoila?
Jo, pues tengo un recuerdo precioso, porque yo siempre lo digo, para mí escribir Zoila, sobre todo la primera, me llamo Zoila, Mm, para mí fue un viaje maravilloso, porque fue muy fácil. O sea, yo, yo sabía mucho, llevaba mucho tiempo formándome, decidí hacer esa novela y me fue resultando fácil hacerla, seguir todas las pautas que me habían enseñado. Es una novela muy técnica, o sea, es una novela que está hecha muy mm, aplicando enseñanzas. Entonces, yo hice toda la novela y me pareció una cosa fácil de mm, hacer. Luego, cuando fui a hacer la segunda, dije, Dios mío, me ha resultado fácil la primera porque tenía el listón de expectativas en cero. mm. Me daba Claro, igual, yo estaba divirtiéndome. Entonces, para mí esa es la novela con la que más me he divertido porque no tenía nada de expectativas. claro. Y luego ya cuando empieza la gente a leerte, empiezas a ver lo que es Zoila, empiezas a saber todo eso, entonces dices, ahí va, y ahora escribo la segunda parte, voy a estar a la altura de la primera, ¿en qué hago? Además, yo la primera la escribí como quise, pero cuando entregué la primera, en la editorial me encargaron la segunda y la tercera. Claro. Ya no es lo mismo, quiero Mm, decir. Yo ya las tenía en mente y había hablado con la editora de que tenía ganas de hacer esas dos novelas, pero no las tenía escritas. ujú, Entonces te entra ese miedo de seré capaz, volveré a hacer algo igual, ese miedo que nos entra siempre de nunca voy a ser capaz de claro. volver a hacer algo como esto, Ujú, da igual lo que sea. sí. Luego tienes Cuando la luna llora. Hay un título que me encanta, lo de 13 días para arreglar a papá. Ese me parece un título. Esa todavía la tengo pendiente, pero me parece, por la sinopsis y todo, me parece súper bonita. ¿Qué me puedes contar de esa? Para así, para decir, pero suba un poco en la pila. Mira, pues esa es otra apuesta. Es que yo creo que escribo las novelas para hacer las paces con cosas y con personas. Y yo llevo muchos años poniéndoles a mis alumnos siempre como práctica de los cursos la técnica del hombrecito de cristal de Rodari. Ujú, Tengo cientos de alumnos que han escrito cuentos de personajes de cristal, porque yo me he empeñado y les he dicho que lo escriban y les he dicho que lo escriban y les he dicho que lo escriban. Entonces, tenía como en el debe que mm, yo nunca había escrito una historia de un personaje de cristal. ujú, Y dije, va, venga, pues la vamos a hacer ya. ujú. Entonces, esa estaba ahí. Y esa historia me la pasé muy bien haciéndola también, porque era como muy loca. Y me lo pasé muy bien inventándome cosas. Y, Cosas rarísimas. luego viene El cofre de nadie. Claro, ahí además el premio Gran Angular de 2021. ¿Cómo sienta cuando estás escribiendo y de repente encuentras eso, que recibes un premio como el Gran Angular? ¿Cómo se siente una como autora? Pues aquí, o sea, de repente es maravilloso porque es como que alguien te da una palmadita en la espalda y te dice, oye, tía, que lo que estás escribiendo vale, Hmm, que nos gusta, hmm. y queremos darte este empujón. El premio Gran Angular es un premiazo, es Por un eso, premio por eso. a todos los niveles, porque Ujú, jo, pues, es una editorial de las mejores editoriales que hay en España de tradición en infantil y juvenil. Es un premio que tiene un recorrido larguísimo, que lo ha ganado gente a la que yo admiro profundamente. ujú. Cuando te llaman a decir que has ganado el Gran Angular, lo cierto es que lo primero que haces es que te dan ganas de decirle, pero ¿en serio yo? ¿Nos habéis confundido? Mira, pero la verdad que es un empujón, aparte, por supuesto, el dinero, la difusión que tiene, que evidentemente ya apareces en más sitios, Claro. pero a nivel personal, ese apoyo que alguien te diga públicamente esto tuyo nos mola, uff, Sí, eso no sí. está pagado. Ujú. Y luego viene en Recuérdame por qué he muerto, que hablaremos hoy largo y tendido de esta. También aviso que no va a ser una entrevista de 2 horas como las mías, que tampoco voy a abusar mucho. Y luego tienes como infantil, así que tengo apuntadas, la segunda piedra más rara del mundo, ¿no? Luego tienes un pijama para Robin. Y luego, ahora hablaremos de la escuela de escritores, pero también acabas de sacar hace nada uno de no ficción, que es escribir infantil y juvenil. ¿Cómo, después de tantos años como profesora, qué diferencias has encontrado entre ser profesora en vivo con la gente o como a escribir un libro sobre cómo escribir? Pues en realidad es que este libro ha sido, bueno, este libro ha pasado una cosa muy graciosa, a mí me lo encargaron, la escuela tiene una colección de manuales y a mí me encargaron el manual de infantil y juvenil, porque sabían que lo tenía, es decir, yo llevaba muchos años dando clases en la escuela, entonces tenía todos los temas de todos los cursos que yo doy aquí, de un curso de 2 años, entonces estaba Ujú, todo ese material escrito, yo les dije, lo tengo escrito. ujú. Claro, cuando me puse a organizar eso para que fuera un libro, uff, ya no era igual. Pero la base estaba toda, o sea, el contenido estaba, había que repasarlo, actualizar los ejemplos, pero ya estaba hecho.
Entonces yo durante todo el tiempo era casi como, bueno, pues estoy escribiendo un artículo en un blog. O sea, estoy haciendo... Y yo tenía esa sensación hasta que me llegó la caja. Cuando me llegó la caja de los libros y vi, bueno, primero vi el tocho que es, Sí. que es un tocho. Cuando vi el tocho del libro que es y me puse a verlo detenidamente, entonces dije, ostras, que esto es un trabajazo, que Ujú. esto merece la pena. Y estoy contentísima porque la verdad es que lo está cogiendo muy bien. Eh, por un lado, un sector con el que yo no había contado como posibles lectores, que son profesores, maestros, bibliotecarios, animadores, que quieren conocer la literatura infantil, y yo Claro. no había pensado en eso. Ujú. Y por otro lado, pues gente que quiere escribir infantil. De hecho, me avergüenza un poco cuando de repente autores a los que yo admiro profundísimamente me mandan la foto del libro y me ponen, qué bien me lo estoy leyendo, me encanta. Y yo digo, pero qué vergüenza, si estás citado, es normal, si apareces citado 3 veces. Entonces, está siendo un viaje bonito. Sí. Y hablando de eso, de profesora, ¿cómo acabaste de profesora en la escuela de escritores? Pues porque entré de alumna y entonces yo desde el primer día de entrar, que yo hice cursos de relato, yo no hacía más que pedir cursos de literatura infantil para hacerlos de alumna. O sea, yo quería ser alumna en un curso de literatura infantil. Di tanto la vara que al final abrieron uno. Buscaron a un profesor y abrieron un curso de literatura infantil. Y al cabo de un par de meses, el profesor pues no podía seguir con el curso y tal, y entonces el jefe de estudios, que era jefe de estudios entonces, que es el director de ahora, Javier Sagarma, me llamó por teléfono y me dijo, Chiqui, este profesor no puede seguir, te quedas tú el curso. Y yo dije, no, a ver, espérate, o sea, yo soy alumna, no Mm. puedo pasar de la silla de alumno a la silla de profesora así de golpe. Claro que puedes porque sabes de sobra, tienes muchísimos conocimientos de infantil. Y entonces, bueno, pues hicimos ese cambio que fue un poco así raro y empecé dando clases de literatura infantil y juvenil. Con Claro. muchísimo miedo, sin tener ni idea, creyendo que sabía y en realidad sabía muy poco, con mucho miedo. Siempre recuerdo que yo tengo, en esos primeros cursos, he tenido a alumnos que ahora son autores reconocidos de infantil y juvenil, premiados y demás. Y digo, ay, madre mía, pobrecitos, porque me sufrieron cuando yo sabía muchísimo menos de lo que sé ahora. Mm. Eh, Sí, yo creo que una de las mejores maneras de probarte si sabes algo o no sabes algo es intentar enseñarlo. Porque una cosa es que te sepas la teoría, una cosa es que tú lo apliques para ti, lo que sea, pero enseñarlo es un doble y riesgo, porque al final hay que saber y enseñar también. No solamente hay que saber enseñar. hay que saber enseñar, que yo esa parte, o sea, yo siempre he querido dar clases, siempre he dado clases, me ha gustado mucho desde muy pequeñita, iba con mi padre a los cursos, mi padre era profesor, entonces, bueno, esa parte un poco la tenía, pero cuando empiezas a dar clases te das cuenta de cuantísimo aprendes de tus alumnos, porque te hacen preguntas con las que tú ni te has planteado Mm. buscar una respuesta. Entonces, claro, alguien te pregunta algo que no sabes y puedes ser un profesor, bueno, puede ser el tipo de profesor que cuando le preguntan algo que no sabe, eh, se inventa una respuesta, Sí, sale por la tangente tal, o yo desde el principio cuando alguien me pregunta algo que no sé, le digo, pues mira, no lo sé, pero lo busco y te lo digo el próximo día. claro, lo ideal. Aprendes mucho, Sí, sí, sí. buscar información para poder responder a eso. Ujú. Entonces, Claro, y por tus manos habrán pasado de todo. Eh, ¿Hay algún alumno que hayas dicho, este tengo clarísimo que va a triunfar? O al revés, también sin dar nombres, ¿eh? Pero alguno que digas, oh, pues este no me esperaba. En las clases igual lo veía más que he no tenido, destacaba tanto y de repente pega el pelotazo. he tenido alumnos de los que, alumnas casi siempre, porque en infantil y juvenil en general en las clases hay más mujeres que hombres, Mm. pero desde luego en infantil y juvenil muchísimas más. Y he tenido alumnas de las que el primer día dices, a ver, tú vas a llegar lejos y sabes más que yo, o sea, solo falta aposentarlo y que efectivamente no me he equivocado, no me he equivocado y están maravillosamente bien publicando sus libros. También gente a la que he dicho, oye, va a llegar muy lejos y de momento todavía no ha brotado, Claro. pero estoy segura en algún momento. Y creo que no he tenido ningún caso de sorpresa, quiero decir, de alguien que haya estado tiempo conmigo, o sea, que me haya Ujú. dado tiempo a conocerlo y tal, y haya pensado, no vales, y luego me haya descubierto que sí, porque es que para que yo piense que alguien no vale o que no va a llegar o que no va, tiene que tener una desgana, Ya. que más que talento para mí es una cuestión de ganas.
Entonces tiene que tener mucha desgana a alguien para que yo tire la toalla o para que yo diga, no vamos a pasar de aquí. Pues sí. Y ya hablando del libro, luego te diré mi experiencia personal con este libro, pero cuéntame un poco. Recuérdame por qué he muerto, un libro muy especial. Hablaremos ahora del proceso de creación así, pero ¿de dónde surge la idea de este libro? Pues esto surge, está fatal que yo lo diga así, pero surge solo de una imagen. O ¿Mm? sea, en principio este libro surgió un día de lluvia mirando un tejado. O sea, de repente un día de lluvia vi un tejado y dije, joder, ¿quién estuviera viviendo ahí arriba? ¿Quién estaría? ¿Quién? Y empecé a hacer preguntas, que es la forma en la que yo consigo sacar historias. Y en un principio yo estaba convencida durante mucho tiempo, porque te comentaba antes que he tardado 6 años en Ujú. vender esta novela. Yo durante mucho tiempo, este era el proyecto Ángeles, de hecho en todos mis ordenadores, en todas mis carpetas, aparece como proyecto Ángeles, porque yo pensaba que era una historia sobre los ángeles, pensaba que era una historia sobre la injusticia del cielo, ¿no? De cómo está organizado y tal, y que lo único que estaba haciendo era cuestionar el cielo, y que el hecho de que todos los personajes que aparecen se hubieran suicidado era meramente anecdótico. Sí. Claro, hasta que alguien en una lectura ya me dijo, pero tú eres consciente que estás hablando del suicidio, que esta novela no habla de ángeles, habla de suicidio. Mm. Y dije, ostras, y de hecho, en la última de todas las revisiones, porque esta novela ha pasado por muchas revisiones, porque lo bueno de los rechazos es que cada vez que te rechazan revisas otra vez. Entonces, en la última de las revisiones, Pablo Reina, el agente de Tormenta de Ideas, que es mi agente ahora, me dijo, ¿por qué estás pasando de puntillas por el suicidio? ¿Por qué no lo nombras? Mm. Y le dije, pues tienes razón. Entonces, en esa revisión ya entré a ser consciente de lo que la novela hablaba. Mm. Sí, porque una de las primeras cosas que choca ahora que la tenemos en la mano y ahora que, claro, no hemos visto los borradores anteriores y como he visto este final, una de las cosas que más choca y más me fascinó es la valentía de presentar un tema tan complicado de hablar y con tantos tabús y con tantos secretos que se suelen mantener durante todo en los medios, eso, el efecto llamada, ese tipo de cosas que se suelen decir, que es el suicidio. Claro, cuando te plantean eso y dices, oye, estás hablando del suicidio, habla, y tú dices, vale, es verdad, voy a hablar bien. ¿En algún momento pensaste, ostras, es un tema delicado? A ver si voy a pisar muchos callos o... Y yo con esta novela he tenido muchísimo miedo y lo sigo teniendo. De hecho, yo no escribo agradecimientos en las novelas, no pongo esta página Sí. porque me parece que es un poco como yo, me da un poco de apuro, pero en esta sí porque quería dejar muy claro que no era en absoluto ni un manual, ni un libro de autoayuda, ni una tabla de salvación. Es solo una novela, porque a mí me da mucho, yo no sé nada de salud mental, quiero decir, los profesionales de salud mental son los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, entonces a mí me daba un miedo meter la pata en algo, decir algo y no darme cuenta de estar haciendo algo mal, que esa novela la he mirado, la he remirado, la he revisado no sé cuantísimas veces, se la he dado a leer a lectores cero porque tenía mucho miedo de meter la pata. De meter la pata en el sentido de hacerle daño a alguien, Sí, no, yo creo que no, y luego te contaré por qué, yo creo que no. Pero pasa mucho eso, cuando hablamos temas como la salud mental, hay gente que se lanza a degüello sin siquiera plantearse nada y mete la pata hasta el corvejón y se nota y no le importa. Y hay gente que se nota que tiene una sensibilidad de decir, voy a trabajármelo, esos matices, esas cosas que se notan, de decir, no, no voy a hablar de esto porque sí, voy a hablar con una razón. En este caso, por ejemplo, me llama mucho la atención, ahora hablaremos de los personajes, todos los personajes, es lo que dices tú, todos los suicidados, vamos a decir, ese, esa idea de tener que pagar por la vida que no has disfrutado. Entonces, Es que, a ver, el inicio de esta novela, o sea, al principio, la primera idea que yo tenía de esta novela es que me enfadaba, o sea, cuando ya empecé a ver algo, ¿no? A ver de qué. Me enfadaba mucho, por eso digo que yo pensaba que estaba más en el cielo que en los suicidas. Me enfadaba mucho que cuando alguien se mata en un coche a 200 por hora, digamos, joder, pobre, ha tenido un accidente,
cuando se muere de, no sé, de cualquier barbaridad que ha hecho, ay, pero de repente alguien se suicida y caen todos los estigmas encima y somos como, uy, cuidado, cuidado que se ha suicidado. Entonces, eso me enfada, Sí. realmente. Entonces, era como de, me quiero enfadar. La ventaja de escribir, tú lo sabes, es que puedes ajustar cuentas. Entonces, yo quería enfadarme con Sí, esa... y además se te nota, en algún diálogo se te nota enfadada, se te nota enfadada con los ángeles, se te nota enfadado. Precisamente también en algún momento hablas justo de eso y dices así como que yo por hacer así tengo este castigo, pero hay otras personas que no por haber muerto de esta manera, de repente pueden ir al cielo y yo no. Eh, Cuando una vez que ya planteaste, salió el libro, ¿has tenido algún feedback de alguna persona que te diga, ostras, este tema me ha llegado mucho, Mira, he tenido cosas preciosas, me da un escalofrío solo de pensarlo, he tenido cosas preciosas, mensajes que me han llegado en redes por privado de gente, de una niña diciéndome, te vi en la feria del libro, vi el libro, sabía que tenía que comprarlo, no llevaba dinero en ese momento, volví después, lo compré, me has cambiado. En fin, me han mandado mensajes preciosos, preciosísimos. Y también he visto porque la editorial que lo saca es DNX, lo ha sacado aquí en España y lo ha sacado también en Argentina, porque DNX es una editorial argentina. Y, y he visto a muchos youtubers y blogueros y tal de Argentina advirtiendo, cosa que aquí Hmm. no me había pasado, ¿no? Advirtiendo, cuidado, si estáis sensibles con este tema, cuidado con el libro, que os puede provocar Mm. un mal rato. Entonces, no he visto a nadie que diga me ha provocado un mal Ya, rato. eso te iba a decir, Esa porque advertencia. yo puedo entender que lo mismo que se suele poner al principio de los libros, dice las lecturas, el warning este que suelen poner a veces, de decir, pues se habla de este tema, este tema, este tema. Es cierto que es un tema muy sensible, entonces puede haber gente que... Pero yo creo que es justo lo contrario. Yo creo que es justo que el tema está tratado desde tanto respeto y desde tanto el valorar eso. Lo que dices tú, se nota, por ejemplo, ese cariño por no señalar, por ejemplo, a las familias. Algo que somos muy dados es ha ocurrido algo así, señalar y decir, tu hijo lo ha hecho, con lo que tú has sido un mal padre, tú has sido una mala madre, no lo has visto, has sido un mal amigo, has sido... Entonces se hace como una gran mancha y dices, todos sois culpables que él haya acabado así. Y es tan injusto y es tan duro, porque se habla mucho de víctimas y revictimizar también a la familia, es decir, han perdido a alguien y además se tienen que sentir culpables por eso. Mm. Entonces, justo a ti, en esta novela, sobre todo con el personaje Naim y con la familia que luego vas viendo, es verdad que pasa bastante tiempo desde lo que ocurre, yo creo que justo ves eso, ves ese cariño que tratas a la familia, en ningún momento tratas a la familia como apestada, sino todo lo contrario. Claro, es que yo también quería, o sea, quería mostrar todas las posibilidades, ¿no? Desde quien se ha suicidado, porque sí hay un caso de alguien Sí, que se ha sido tan acosado, tan mal, que no le queda más remedio, sí, sí. Ujú. comillas. O quien simplemente el caso de Naín, pues alguien que no ha sabido tener apego por la vida, pero alrededor tenía cariño, alrededor tenía una familia que se sustentaba y no he podido. Entonces, quería mostrar todo eso, porque no todos los suicidas son iguales, no todos nada son iguales. Quiero decir, ni Ujú. puedes hacer todos los personajes blancos iguales, ni todos los personajes negros iguales, ni todos los personajes gays iguales, ni todos los que se suicidan iguales. Cada uno tiene un mundo. Ujú. Entonces, eso quería que se viera. Sí, porque además, eso no os hace ningún spoiler, la novela empieza con una muerte, no con un suicidio, sino con una muerte, La muerte. y es muy curioso porque justo eso, tú pones mucho el foco en esa muerte, que es una muerte natural, vamos a decir, y ahí el sufrimiento que causa en la familia y sobre todo el sufrimiento que causa en el protagonista principal, que me puedo imaginar, yo por desgracia lo he pasado hace poco y sabes lo que te rompe por dentro, las ganas que tienes de salir corriendo y no mirar atrás. Y, Y a su vez, luego cuando conoces toda la historia de los suicidados, de esa, vamos a decir, penitencia que están viviendo entre nosotros, no lo haces con ningún momento con culpa hacia ellos, no lo haces en ningún momento con carga hacia ellos y me gusta, ya te digo, cómo tratas a la familia, cómo ves a la familia de él, cómo ves pues que la tienda sigue, que la familia tiene, que la hermana tiene familia, es como decir,
ha pasado esto, pero siguen adelante. Y eso me ha gustado mucho precisamente para romper con eso, para romper con ese tabú de decir, no, no, es que esa familia tiene que estar señalada para siempre, nunca va a poder ser feliz. Por supuesto que les quedará esa marca, pero lo mismo que le quedó a Naim cuando murió su madre. Sí, además, yo recuerdo con esta novela, en uno de los ya casi finales, cuando yo tenía todo este miedo a, pues eso, a meter la pata, a haber dejado algo mal, porque además se toca, o sea, se habla del suicidio, pero tú sabes que hay un montón de temas más, hay Claro. racismo, Sí, bullying, sí, hay un sí. montón de Sí, temas por luego ahí. tengo para hablar todo eso, sí, porque Vale, hay pues muchísimo. yo leí, o sea, yo, en contra de lo que mucha gente cree, yo cuando me bloqueo, cuando necesito saber cómo salir, me recurro a los grandes. O sea, yo voy a autores a los que admiro, autores a los que sé que van a hacer un buen libro, a buscar cómo lo han hecho. Entonces, yo en este caso leí a Nando López. Estábamos hablando de suicidio, estábamos hablando de gente muy joven, leí a Nando López la obra de teatro de Malditos 16, Ujú. que es un grupo de adolescentes que están en un grupo de trabajo después de haber intentado suicidarse, en un grupo de terapia, perdón, después de haber intentado suicidarse. Y claro, me abrió muchísimo los ojos. Me abrió muchísimo los ojos eso, a las diferentes realidades, a las familias que hay detrás. Entonces, Mm. eso siempre se lo agradeceré a Nando, él lo sabe, porque, porque fue como el empujoncito que a mí me hacía falta para terminar esa novela. Sí, porque hablamos, lo que dices tú, de salud mental, hablamos también de racismo, hay algún pasaje duro de racismo, muy real, por desgracia. Muy real. Sí, sí, muy real y muy... Podemos ver esa noticia en cualquier momento y por desgracia. Y también hay un tema que sí me llamó mucho la atención, que es un libro que habla de ángeles, pero no habla de religión. Y sí hay religiones, en plural. Entonces, eso me llamó la atención para bien, me encantó el poder poner el foco en los ángeles, en esa figura tan icónica como tenemos de un ángel, los ángeles, pero no hablas de religión ni hablas de estos ángeles son de tal religión, son de esto. No. En cambio, si hablas de alguna religión, nos hablas de Naim. eh, ¿Cómo fue esa apuesta por decir, voy a hablar de ángeles, pero claro, la gente que va a pasar por ahí puede tener la religión que sea? Pues esto, o sea, yo tenía claro que no, porque yo no quería atacar a nadie, o sea, tampoco es que quisiera atacar, ¿no? Entonces, era una reflexión, ¿no? Y yo creo que esto me daba igual en qué religión fuera y quería dejar claro que podía ser cualquiera. Entonces, es verdad, seguramente por mi educación y por mi, que yo me hablas de ángeles y pienso directamente en el catolicismo. Entonces, dije, vale, pues ahora vamos a llevar esto a un terreno mucho más amplio. Por eso, cuando al principio pregunta Claudia, ¿esto es el cielo? Sí. Entonces él le dice, puedes llamarlo cielo, llana, puedes llamarlo como quieras. O sea, es como Mm. el, aquí cabemos todos, seamos de Sí, la sí, religión sí. que estamos, ¿no? Eso sí o sea, yo tenía muy claro que no quería centrarlo en un solo, Ujú. en una sola forma de pensar. Sí, porque tienes un gran grupo de ángeles blancos icónicos y un ángel gris. ¿Cómo fue la creación de ese personaje? Pues fue, mira, o sea, yo tenía esa imagen, yo funciono mucho por imágenes. Entonces, la imagen de ese ángel llegando en mitad de una tormenta, en mitad de la lluvia, llegando con las alas desplegadas, un tío enorme, guapísimo, Sí. maravilloso, llegando y claro, dejando a todos como, ya está. Y al principio no era gris, era negro, era un ángel negro. Y mi padre, que era muy religioso y muy conocedor de la historia de las religiones, mi padre me dijo, cuidado porque la carga ángel blanco, ángel negro, te puede llevar a que se interprete por un lugar al que tú no quieres ir. Claro. Y entonces dije, anda, pues es verdad, porque ya te digo que esto tenía muchas versiones y la han leído muchos, he pedido ayuda a mucha gente. Y entonces dije, vale, pues vamos a cambiarlo a gris. Vamos a Mm. cambiarlo a gris, que además es un color casi una estatua de piedra. O sea, a mí yo me lo imaginaba todo el rato como una estatua de piedra. Sí, sí. No, y además de esa imagen, además eso también con la vestimenta, con todo, y cómo lo narras. Eh, y ese personaje me gusta mucho además ese toque de gris, porque yo coincido también en eso, si llega a ser negro hubiera sido como la antítesis de los otros, dice, no, en cambio este es simplemente
manchado, vamos a decir, por algo que no se puede contar, lógicamente, que lean el libro, pero es un ángel manchado. Eh, claro, pero ¿hasta qué punto, cuando tenías que darle una personalidad a este personaje, claro, hasta qué punto andas jugando entre ese ángel más distante, vamos a decir, más observador, y un ángel, claro, porque no es un ángel que esté observando, es un ángel que participa de todo ello, y que recibe a todos estos, que habla con todos ellos? ¿Cómo fue esa creación de decir, claro, tiene que ser alguien que se note que es diferente al resto? También se le nota, disfruta también esas entradas triunfales que dices tú, de las alas abiertas y que vamos a dejar a todos aquí ganados, pero luego esa parte casi humana del ángel. Es que eso, o sea, yo eso lo descubrí a medida que iba escribiendo la historia. Yo no tenía ni de lejos toda la idea al principio, ni mucho menos. Pero sí que me apetecía mucho. Esto a mí me ha pasado además ya en varias historias. O sea, no me doy cuenta hasta que está terminada, ¿no? Que creo un personaje supuestamente superior, pues, porque es eterno o porque es... Y vive enamorado de los humanos. O sea, en Mm, realidad envidia la pasión con la que vivimos. sí, Pues esto me pasaba con los elfos de Zoila sí, igual. sí, O sea, también, sí, sí. pues es como gente que supuestamente tienen más capacidades que los humanos o una vida eterna o un poder que nosotros no tenemos y que de repente nos envidian precisamente por esa caducidad, por esa forma que tenemos de vivir de una manera acelerada. A mí me he dado cuenta que el tema de vivir, de cómo vivimos y aprovechamos el tiempo los humanos, de alguna manera debe obsesionarme porque está en todas las novelas que escribo. O sea, en todo lo que escribo en algún momento aparece. Mm. Entonces ya es como me rindo. De hecho, estoy trabajando en una historia de inmortales que ya es como me rindo por completo. Sí, voy a asumirlo ya y hasta voy a disfrutar de ello. Y justamente con este personaje, claro, esa humanidad que tiene se ve sobre todo cómo interactúa con los demás, sobre todo con Naim, con el personaje, pero también con Astrid, un Ay, mira, personaje pequeñito, es un personaje precioso. precioso. Es Yo estoy enamorada. La Catwoman de la novela, pero es un personaje, me gusta mucho porque casi no sale, o sea, me refiero como, no, casi no sale, son 4 brochazos, pero consigues enamorar a la persona leyéndola diciendo, jo, que esa interacción con Naim, esa también, esa que siente por Ross, todo eso hace un personaje muy especial. Te puedo decir, no puedo contar nada más, me hiciste sufrir mucho, no voy a negarlo. Lo sé. Mira, yo adoro a Astrid. Para mí, Astrid es con diferencia el personaje que más me ha costado crear en esa novela, pese a aparecer tan poquito. Mm, Eh, porque yo tenía muy claro cómo era Astrid. O sea, los demás personajes los iba perfilando a medida que... Pero con Astrid tenía claro que Astrid tenía que ser una enamorada de la vida, mm, pese a haberse suicidado. sí. Y Astrid tenía que estar enamorada de la vida. Y después de muerta tenía que seguir amando la vida, tenía que seguir siendo esa persona generosa que es, ¿no? Entonces, me costó muchísimo hacerla porque yo también he sufrido mucho. Mm, Hay una escena en la que yo he llorado escribiéndola, he llorado corrigiéndola y lloro cuando la leo. me puedo imaginar, sí. Entonces, yo, yo también, te voy a pero reconocer. me encanta Astrid. Porque además, lo que dices tú, son unos pinceladas de personaje. Claro, es un gran personaje que vemos poquito, pero que dice muchísimo. Porque no hemos hablado, una de las cosas más importantes que hay de esto, que tampoco vamos a destripar mucho más, es que se supone que poco a poco van dejando de sentir. Y eso me recordaba mucho a esa sensación de, unida con el suicidio, de decir, ¿qué es lo que quieres al suicidar? Dejar de sufrir. Entonces, esa doble balanza de decir, pues estamos jugando ahora después con lo mismo, pero ves que Astrid, pasando todo lo que está pasando, le ves enamoradísima de la vida. Y te parece tan injusto todo con ella, así como también con los otros personajes, pero con ella especialmente porque dices, podía haber sido tanto, podría haber sido tanto esa persona. Y pasa muchas veces con temas así que dices, "Jo", y, y que perdamos a gente así. Y es que tienes esa sensación con ese personaje, es decir, ¿cómo nos hemos podido perder una persona así? Y luego Sí, entiendes, cuando cuentas la historia, entiendes cómo pasó todo. Pero aún así dices, qué injusto es todo.
qué injusto, efectivamente. Para mí, Astrid de verdad es la injusticia de esta novela, pobrecita mía. Y que además a mí me cuesta, porque yo soy de escribir, siempre digo que yo soy de escribir bonito y luego lo aclaro, que no es que escriba bonito, que dice que lo que yo escriba sea muy bonito, sino que siempre intento contar historias de esa bonititud, de esa sensación. Y un personaje como Astrid a mí me cuesta mucho crearlo. Me cuesta porque me duele, me rasca, pero a la vez me resulta bonito, o sea, que me resulta un personaje tierno, me resulta muy dulce todo lo que le pasa antes de morir, Sí, su actitud ante la vida y después de morir su actitud ante la sí, vida. sí. Entonces, todo eso a mí me encanta de ese personaje, pero es verdad que era un personaje difícil de hacer, era un personaje duro. Y luego hay otro personaje que no hemos hablado hasta ahora, claro, es Claudia. Es otro personaje que es el gran misterio, uno de los grandes misterios. Yo creo que de los grandes misterios de la novela es eso, y luego un Romeo y Julieta que también vas hilando por durante toda la historia. Esta Claudia, claro, es el gran misterio de quién es Claudia, por qué es especial Claudia y sobre todo por qué es especial para Naim Claudia. Eh, Cuando creas un personaje, además, o sea, se le ve a Naim en cuanto la ve, nota que es diferente para él. Claro, fijas mucho en los ojos. El color de los ojos, que también, claro, en un ambiente y te contraste con Ross, que es justo de gris y así, pues esto es color verde, vivo. Eh, Cuando creaste ese personaje, eh, ¿cómo hiciste para conseguir que un Naim, que se supone que tiene que estar cansado de todo, nunca se canse de Claudia? Pues no lo sé. Creo que en parte, mira, lo de los ojos yo tenía claro después, o sea, esto yo insisto que no lo tengo todo como súper planificado y súper técnico, ¿no? Pero eh, al final esta gente es lo que tú dices, se van apagando, ¿no? Van perdiendo los sentimientos, van perdiendo la capacidad de sentir, que de hecho es lo que se supone que tienen que hacer con ellos, ¿no? Perder la capacidad de sentir, porque en realidad, bueno, luego se ve en la novela, no es Sí, exactamente que tengan que pagar, sino que eso es para otra cosa. Pero bueno, sí, va perdiendo la capacidad de sentir. Claro, en un cuerpo, que son esos cuerpos casi transparentes, que no se pueden tocar unos a otros, para mí era muy difícil explicar cómo se pierde esa capacidad. Y el brillo de los ojos me parecía vital, siempre con la típica licencia literaria, porque tú y yo sabemos que esto que ponemos en literatura, le brillaban los ojos y tal y sí, cual, es un poco literario, porque no es así. Pero bueno, te permites esa licencia sí. literaria más en un mundo fantástico y tiras con ello, ¿no? Pero, pero quería eso, que Naim, o sea, de hecho la escena en la que él se la encuentra sentada en la cornisa por primera vez, cuando la ve ahí sentada, eh, es como, o sea, yo quería que fuera como hay un antes y un después. O sea, Sí, yo he sí, vivido aquí 16 años correteando por los tejados y todo me da igual, hasta que ya ha aparecido. Claro, o sea, tenía que ser una escena de sí, boom, sí, claro. Y, quédate aquí. sí, y hay dos temas más que me llaman mucho la atención y me encantan. Uno de ellos es justo lo que se habla ahora, esos cuerpos que no se pueden tocar. ¿Cómo puede marcar a una persona esa falta de tacto, ese no poder abrazar, no poder, sobre todo en algunos momentos concretos, además de la novela, todavía más, esa sensación de decir tanto por tristeza como por amor, decir, pero no te puedo tocar. Esa impotencia tiene que ser terrible y al final es eso, es un poco poner el foco en decir la necesidad que tenemos también de, por mucho que ellos sientan menos o se supone que tienen que sentir menos lo que sea, esa necesidad que tenemos de abrazar. Y es que además, a ver, a fin de cuentas, esta gente está muerta. Mm, Hacemos este pacto con el lector de están muertos, pero siguen ahí, sí, hablan, pueden hablar entre ellos, pueden. Entonces, algo tiene que haber que sea privativo, algo tiene que haber que digas, como están muertos, lo han perdido. ujú, Entonces, pues dándole vueltas a eso, dije, ya está el contacto, porque además eso me permitía, Ross sí puede sí, tocarlos. y esto iba a decir además, porque una de las escenas más bonitas justo que hay es un gran abrazo de Ross, con alas y todo. Ay, ese, por favor. ¿Ves? Esa es, esa Sí, es. no, yo también la sufrí. He leído la novela dos veces y las dos he llorado con esa escena. No vamos a negarlo. Es una escena preciosa, tristísima, preciosa, pero además es muy sutil porque no es de regodearte, no es nada, es además es eso, un instante, casi un momento precioso.
Y hay otro tema que me llama mucho la atención en esta novela, que también unido a literatura infantil juvenil y todo eso, que sería el amor, y unido al amor, la generosidad o el egoísmo en el amor. Porque ahí sí que haces una apuesta de poner a los personajes y decir, ¿qué es el amor? ¿Tu felicidad de manera egoísta o la felicidad de la persona a la que amas? Y eso es un reto que le plantas al lector y ¿tú qué crees? A ver, yo creo que esto es un tópico, yo creo que es un tópico de la literatura. Yo Mm. tampoco, yo hace ya mucho tiempo que asumí que la rueda está inventada y que Sí, sí. cualquier cosa. Entonces, el tópico precioso es que, claro, es la generosidad, ¿no? Cuando te enamoras, lo único que quieres es que la otra persona sea feliz. Pero incluso esto es egoísta, porque tú Claro, quieres que la otra persona sea feliz porque eso te hace claro, feliz, sí, sí. ¿no? Pero también eso incluye una renuncia que duele y que cuesta. Mm. Entonces, duele y cuesta. Lo que pasa es que, bueno, pues también depende de dónde vengas. Si tú vienes de eso, de 16 años vivo y 16 años muerto, en los que todo te ha dado igual, pues de repente el amor, sea del tipo que sea, porque, mira, una cosa que a mí me pasó muy curiosa es que cuando sacaron la novela de Teo, que yo me entero de las cosas de mis propias novelas a todo pasar, en la contra y en toda la publicidad y tal, hablaban de una novela de amor sobrenatural. Y Mm. yo dije, ah, que esto es una historia de amor. Y entonces, claro, ya lo paré y dije, ah, claro, es una historia de amor. O sea, Mm. es una historia de amor entendido de muchas maneras, pero yo no me lo había planteado como una historia de romance ni una historia de amor en absoluto. Era más bien de amor o no por la vida. Sí, sí, porque además lo que dices tú un poco, dices, ese amor, ese altruismo de decir yo quiero que la persona que sea feliz, en el fondo también tiene ese punto de decir, ya, pero es que no cuento ni con la opinión de la otra persona. O sea, yo decido que esto es lo mejor para mi amor, es esto. Dice, pero ya, pero es que igual ella no decide lo mismo o no piensa lo mismo, pero por si acaso no le preguntas. Es, Efectivamente. es un tema complicado, pero sí me gusta esa sensación de decir, me planteas esto, me lo traes, el amor es esto, pero dejando claro muchas veces eso. Porque Es se que además, ve, porque además Claudia se enfada y además hay muchos momentos que dices, claro, es que es normal que te enfades. fíjate, yo en otras cosas lo hago de manera inconsciente porque eso, porque me parecen cosas que luego digo, anda, si yo he puesto esto aquí. Pero en la novela juvenil, en la literatura juvenil en general, me preocupo en todo lo que escribo, me preocupo muchísimo por cada muestra de afecto, por cada muestra de amor, por cada palabra, porque me asusta mucho la realidad que hay ahora mismo. Sí, a mí Hay también. mucha gente viviendo relaciones muy tóxicas, Justo es lo que iba a hablar luego. Sí, creyendo que eso es el ideal del amor. sí. Entonces, eso me preocupa mucho y que una mujer pueda decidir lo que quiere, que tú me querrás mucho, querrás sacrificar lo que sea y querrás hacer lo que sea por mí, pero pregúntame. Ujú. Porque, Porque es curioso, me pasaba cuando estaba leyendo la historia de Naomi Claudia, tienes otra historia de amor por debajo, que es la de Romeo y Julieta, y que también habla de enfermedad, habla de también generosidad, habla de riesgos, habla de no se sabe qué va a pasar. Y esa historia también te da mucho que pensar, es decir, ¿qué haría yo? Claro, entonces es un poco esa balanza que tienes por un lado Naomi y Claudia, por eso, por otro lado Romeo y Julieta, los dos están en ese punto de decir, pues igual o ni los dos, o uno sobrevive o no. Eh, Cuando escribís, no vamos a decir qué pasa con Romeo y Julieta, exactamente, pero ¿tenías claro qué iba a pasar ahí no, entre ellos? Porque me da la sensación como que va avanzando la novela y es como, ay, creo que va a pasar esto, luego cambio y digo, ay, no, esto ahora... no lo tenía claro, pero sí había cosas que tenía claras. O sea, bueno, tenía claro parte del final, Sí, una parte del final la tenía muy clara. Eh, tenía claro, por ejemplo, una escena en la que están la madre de él y el padre de ella, y yo tenía muy claro qué es lo que quería mostrar ahí, o sea, quería la generosidad de la madre, que es la misma que la del hijo, y esa ternura sí, y quería a ese padre rígido que no sabe cómo comportarse, sí. que por supuesto que tiene que estar agradecido, por supuesto que tiene que estar, pero no sabe hacerlo.
Porque eso Sí. también nos pasa muchas Ah, sí, sí, veces. sí, sí, sí. No sabemos dar las gracias, no No, no. sabemos. Entonces me apetecía que ese personaje fuera así. Pues, tenía muchas cosas claras, pero otras no. O sea, el desenlace justo final de esos dos personajes no lo tenía del todo claro. Y ya hablando de desenlace final, y hablamos un poco de literatura, así para acabar. eh, el desenlace. No podemos decir, por supuesto, absolutamente nada del desenlace. Eh, ¿Va a haber alguna segunda parte? No. No. Ay. Bueno, no. No, y a ver, este libro que te he dicho antes que me costó muchísimo trabajo venderlo. Antes de llegar a donde está ahora y que le doy 100 veces las gracias a Pablo Reina, que es el que supo dónde llevarlo, porque yo había llamado a todas las puertas habidas y por haber. Eh, Antes de esto, yo había hablado con otra gente que tenía interés en hacer una serie con ello y se quedó ahí. Quiero decir, se ha barajado esa Sí, posibilidad. A partir de ese desenlace, claro. porque está hecho, no lo hice pensando No, en pero hacer, da pie a decir, pero da pie, sí. No, no creo podría por aquí seguir una historia. no creo, no lo sé, nunca puedes decir que no radicalmente, pero no creo. Pero sí es verdad que da pie a pensar. Sí, por lo menos a reflexionar y a decir, jo, me encantaría saber cómo sigue esto, porque cambia tanto la historia de repente al final y nos encontramos con un escenario muy diferente que dices, jo, ¿y cómo seguiría? Que hay veces que justo lo precioso de la literatura es eso, el poder dejar esa pequeña semillita y decir, y ahora lector, imagínate tú qué pasaría con esos personajes. Que yo a veces también lo agradezco porque hay veces que se deja esa semillita para luego a ver si picamos y luego a veces un libro tan cantado lees los siguientes y estropea todo lo que ha hecho en un libro. Pero bueno, eso pasa mucho con las sagas hoy en día. Eh, Más que eso, pues apostaría que antes, que no lo he pensado tampoco ni lo voy a hacer, pero apostaría antes a hacer spin-off de hacerle una novela a Astrid o hacerle una novela no, creo que se la haría a Astrid. yo creo que yo al menos personalmente la que se le merece sobre todo es Astrid. Es Que como le haría un personaje que dice, me encantaría saber su historia, pero no solamente su historia dura, sino también esa vitalidad, de dónde le venía y qué le hacía el día a día, aparte de lo que nos cuentas de ella. Claro, nos cuentas una parte de Astrid, una parte dura de Astrid. Claro, para tener esa vitalidad tenía que tener muchas más cosas. Y te das cuenta lo duro que vivió para poder acabar como acabó. Pero claro, pero antes de todo eso tenía que haber muchas cosas para llegar a aguantar incluso todo eso. Porque hay veces cuando hablamos de temas de suicidio hablamos de decidido el final. Sí, claro, pero hay muchas veces que lo que no vemos es todo el camino, que no es un arrebato, no es un momento, son no, muchísimo tiempo además, de. yo también tenía mucho interés en esa cantidad de gente que se suicida porque simplemente algo no ha encajado bien. O sea, Mm, ha conseguido, por más que haya tenido alrededor a un montón de gente y haya tenido toda la atención médica, psicológica, todo lo necesario, pero a veces las piezas no encajan como se espera que encajen y ya está, y no se puede más. Y, Sí, y- sí, no, no, por eso. Ya hablando un poco de literatura infantil y juvenil, Eh, has hablado un tema que a mí me preocupa mucho y que me interesa mucho, es justo eso, las relaciones, el amor, no solamente en la literatura infantil y juvenil, porque yo creo que ponemos demasiado el foco en los valores que tiene que presentar la literatura infantil y juvenil, como diciendo que eso tiene que ser no solamente entretener, sino que enseñar y todo eso. Parece que, sobre todo en libros de mala literatura infantil y juvenil, que son más dogmas de decir esto es la realidad, esto es la vida, esto es esto, y tú tienes que pensar así. manual de buenas Sí, prácticas. sí, lo que decías tú antes al principio, que decías que esto no es un manual. Dice hay veces que te da la sensación que estás leyendo Sí. manuales en vez de libros. Pero parece que sí ponemos el foco en decir, "Ey, hay que cuidar los valores que se ponen en la literatura, como si no se tuviera que cuidarlos también en toda la literatura." Mira, yo creo que un matiz y es que la mayoría de los autores, la mayoría, o muchos, de los autores que trabajamos con niños y con adolescentes, que trabajamos infantil y juvenil, tenemos no,
nos planteamos cuál va a ser la reacción de nuestros lectores ante lo que decimos y las consecuencias de lo que decimos. Esto es algo que los escritores de adultos no se plantean normalmente. O sea, tú cuentas una historia, quieres emocionar, quieres qué tal, pero no te planteas si luego alguien, después de leer eso, va a tomarlo como modelo o... Nosotros sí, porque sabemos que el lector al que nos estamos dirigiendo es un lector en formación. Información quiere decir que se está formando. Sí, sí. Entonces, se está formando, es una esponja, toma como modelos y como ídolos aquello que le impresiona y aquello que impresiona a los que están alrededor. Entonces, de repente, pues eso, una relación súper tóxica y súper horrorosa se convierte en una novela bestseller y entonces todas las chicas quieren que el macarra de turno venga y les diga la barbaridad, Sí, sí. porque eso es amor. Sí, claro. Y amor es sufrir, y el amor es todo ese tipo de cosas. Que puedo cambiar Sí, y sí, conmigo está mejor, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, a mí eso me preocupa muchísimo, muchísimo, muchísimo. y eso te Creo, entiendo. creo además que la forma de hacerlos, a mí me preocupa eso, me preocupa el racismo, me preocupa el bullying, como a la mayoría de los que trabajamos en esto, ¿no? Pero creo que ese manual de instrucciones, ese intentar decir, así tiene que ser, esto es malo y esto es bueno, no es la forma, para mí No. no es la forma literaria, para mí eso es otra cosa. Explícalo en casa, explícalo en un aula, explica, pero el libro tiene que ser otra cosa, porque para mí el libro tiene que hacerte pensar y que seas tú quien llegue a las conclusiones a las que tú llegues. Ujú. Ojo, a las que tú llegues. ¿Qué ocurre? Que sí que algunos autores nos esforzamos en esos modelos, entonces, yo qué sé, a veces son cosas muy sutiles, yo creo que de la mano de la sutileza viene mucho más. Yo creo que en ningún momento, y sobre todo en infantil, por ejemplo, cuando una familia se monta en el coche, siempre conduce la madre Mm, en mis libros, mm. porque quiero que vean ese modelo como un modelo natural. Sí. Sí, que hay muchas veces, lo que dices tú, que muchas veces son detalles que te ayuda a ampliar el mundo y a decir, no te voy a dar una lección moral continua de esto hay que hacer y así, y así, y así, y así, pero sí te voy a plasmar que hay realidades, que hay sentimientos, que hay, lo que dices tú, mostrándote mi historia, no sin decirte esto es lo que tienes que vivir tú, o esto tiene que ser lo que, pero sí diciendo esto existe. Y por eso me parece muy valiente el tema que del suicidio, porque dices, es que eso también existe. Pero mucho. Y cuántas veces hemos hablado y se habla de la salud mental de los jóvenes, no solamente ya hablando, como hablabas antes del bullying, pero no solamente del bullying, con todo este tema de la pandemia, con todo, cómo nos ha afectado la salud mental y cuántas veces ves gente joven sufriendo y parece como que hay temas que no se puede hablar, no vaya a ser que abramos alguna herida o abramos alguna cosa cuando yo creo que es justo lo contrario, que entienden mucho mejor con historias como esta de ver realidades de gente que ha sufrido, que incluso si tú estás sufriendo, que puedas entender que no eres el único que sufre, que No. no es solo en este mundo. Y eso, si para todos es muy importante, pues para los adultos también es muy importante el sentir que lo que sentimos nosotros, porque eso no entiende ni de edades, ni entiende de absolutamente nada. El poder coger y decir, pero estoy leyendo un libro en el que se habla de eso. No es un tabú, no es algo que digas no voy a hablar, no, 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 hay que esconderlo, porque es al revés, porque crea la sensación de que si yo estoy pensando eso, entonces yo soy el raro, porque solo yo lo pienso. Fíjate, yo creo que la literatura infantil y juvenil es una literatura muy valiente en general. Mm. Es una literatura que aborda temas que en otros sectores no se abordan, pese a esa idea que tenemos de que a los niños no Sí, se les puede decir o no se puede decir absolutamente todo y no hay ningún tema prohibido. Pero además aborda formatos que puedan llegar al lector, porque a ver, nuestros lectores de 15 años, de 13 años, de 11 años, son nativos digitales, se mm, manejan en un mundo en el que nosotros, yo que tengo 53 años, no me manejo de forma natural. Entonces, la literatura infantil y juvenil intenta acercarse a esos lectores, no forzar a los lectores a que claro. se acerquen, ¿no? Entonces, a mí me parece maravilloso que haya, pues eso, que SM haya premiado hace 3 años
una novela protagonizada por un chico trans, que EDB haya premiado este año una novela de un chico que está planteándose suicidarse. Y toda la novela es un día del chico planteándose suicidarse o no. Ujú. Para mí, que las, Sí, sí. las editoriales punteras del sector y, ojo, además, editoriales que entran a círculo escolar, que son editoriales que Claro, tradicionalmente están en los colegios y que tienen detrás la tradición de las órdenes religiosas que estaban siempre en las editoriales de infantil, que apuesten por estos temas, me parece que es lo mejor que podemos hacer. O sea, lo mejor que se puede hacer es que haya suicidios en las novelas juveniles, que haya personajes trans, que haya bullying, pero no un manual de instrucciones, sino personajes que viven esas realidades. sí, mira, hace poco teníamos una charla por aquí, pues con Yusara, con Cristina Jurado y así, hablábamos, por ejemplo, de la serie de Heartstopper y hablábamos justo de eso, de cómo, no diciendo que cómo tiene que ser el amor, pero sí explicando y diciendo, hay amores así. Puedes salir de amores tóxicos, puedes ver que hay amores, puedes ver que hay una chica trans que cambia la vida, que puedes entender todo eso y te puedes identificar con esos cambios. Claro, además, con Herstopper, tú puedes sentirte súper identificado con ese personaje que cuando ve al otro llegar se le pone esa cara que se le pone y le temblan las rodillas. Sí, Entonces, ¿por qué solo nos podemos identificar con chico que vea chica, chica que vea chico? claro. No. O sea, vamos a abrir esto a todas las realidades. Y también la apuesta de coger y el otro ser una persona bisexual que va descubriendo su propia sexualidad, sintiendo que se está enamorando de alguien y no entiende muy bien. Y él mismo, escenas, momentos, dice, buscando en internet, ¿qué es eso? ¿Por qué yo Eso, puedo sentir eso? efectivamente, Que cuando lo está buscando dice, ¿qué? claro que es muy, muy de adolescente, es decir, ¿dónde Pero voy es a que eso es buscar algo por lo eso? que ha pasado muchísima gente. Claro, y el poder verlo y que una persona pueda coger una serie, pueda coger un libro y decir, yo puedo sentir esto o no, o un amigo mío siente esto y yo lo voy a entender, abrir la mente y decir, ¿por qué te tiene que chocar hoy en día? Entonces, esa es una apuesta muy valiente de la literatura infantil y juvenil que en adultos, por ejemplo, cuesta mucho más ver. Es que en adultos enseguida se divide, se hacen rayas, ¿no? Como Sí. literatura, literatura no sé qué. Y yo creo que en infantil y juvenil tenemos las rayas como mucho más difuminadas. Mm. Sí, pues Entonces, es por algo de lo que me encanta y yo soy un lector voraz de terror y así, que no es precisamente muy de literatura infantil y juvenil, aunque haya sus momentos. Pero precisamente por eso, por esa libertad que tiene de coger cualquier tema y en cualquier novela te puedes encontrar 6 7 temas que no tienes nada más. Y ya para acabar, ya acabamos. En cuanto a salud mental, tú como profesora ¿sueles ver que es un tema que suelen tratar las historias en tus alumnos o en general en la literatura infantil y juvenil ves que se van tratando esos temas o es un tema que todavía, así como los adultos, por ejemplo, nos cuesta muchísimo hablar de eso? en infantil y juvenil se trata muchísimo y cada vez más. O sea, hay muchos libros con personajes pero además desde hace tiempo, no es una cosa de ahora, ¿eh? O sea, Violet Finch tiene muchos años y trata sobre la salud mental. Incluso en infantil. O sea, Iria y Selene han hecho Alma y los siete monstruos, que trata sobre la depresión y otros problemas de salud mental, y es un libro infantil, no es juvenil, bueno, es Miguel Grey. Sí. Hay mucha preocupación entre los escritores, entre los editores, por sacar estos temas a la luz. Es Ujú. verdad que también hay un cierto aprovechamiento bueno, pues como ahora esto me demanda, vamos a subirnos a ese carro, ¿no? Pero es mínimo en comparación con la preocupación real que Sí, hay sí. en los autores y en los editores, en las editoras, porque en infantil y juvenil hay muchas más mujeres, en los escritores y en las editoras, por darle respuesta a todos los chavales y a todas las chavalas que están pensando, esto mío es normal, esto que me pasa a mí le pasa a más gente, Ujú. entonces, nadie intenta hacer manuales de instrucciones de te voy a salvar la vida, haz esto y esto y esto para estar mejor, que va. Los libros no van de eso, los libros van, los buenos, Sí. van de hay más gente como tú. Mm. Sí, sí, y te plasmo una historia y habrá momentos que te
reconozcas en un personaje o en gestos de otra o directamente en absolutamente nada, pero tienes también otra visión del mundo, otra visión que sobre todo en esto, lo que decías tú antes, que son unas esponjas auténticas y el ver, por ejemplo, pues en pleno descubrir de la sexualidad, o descubrir de la diversidad, el que entiendan que todo es posible, que todo lo que sientas, no hay nada que sientas que está mal. Claro, eso cambia por completo. De pasar unos valores, de decir esto es lo que está bien y lo demás hay que esconderlo, a decir no, no. Tú decides qué quieres sentir y te respetamos lo que quieras sentir. Y eso yo creo que es una de las mayores apuestas, todos los sentidos, de la literatura infantil y juvenil, por algo que me fascina, sobre todo por eso, por esa mente abierta que muchas veces cuesta a todas las demás. Parece que hay veces que lleva arrastras luego a los demás a coger si infantil y juvenil puede hablar de estos temas, ¿tú por qué en una literatura más adulta o más alta literatura, que bueno, me río yo, pero ¿por qué no puedes hablar de estos temas? Eso me parece muy triste. Pero bueno, ya, la última pregunta. ¿Recuerdas algún libro? Porque es que me he pasado 3 o 4 meses leyendo sobre literatura relacionada con la salud mental y de lo más divertido que he encontrado, sin duda, ha sido este libro. Eso te lo puedo asegurar, porque dramas y Mm. psiquiátricos y terribles y situaciones dantescas. ¿Hay algún libro, ya sea infantil, juvenil, o que hayas leído de manera positiva que trate la salud mental? Sí, sí, mira, bueno, nadie, este que te decía, Malditos 16 de Nando López, Sí, habla de salud mental y es optimista de alguna sí, manera, ¿no? Alma y los siete monstruos también. Quiero decir, en general, casi toda la literatura infantil y juvenil que habla de salud mental lo habla desde un lugar esperanzador, mm, desde un lugar optimista, desde un lugar, a ver, sin esconder, ¿eh? Tampoco es como claro. vamos a adornar esto y a ponerlo bonito para que parezca que esto es guay y Sí, sí, chachipiruli. no, no, no. Pero sí que son libros bueno, pues que te dejan ese hueco a la esperanza, más que a la esperanza de que vas a curar o vas a... Es a la esperanza esa de decir no estás solo en esto. Sí, Entonces yo creo que la literatura infantil y juvenil eso lo hace a las mil maravillas. sí, y es algo por lo que siempre me llama la atención decir, parece que en literatura infantil juvenil se puede hablar de eso y además, hablar de lo que dices tú, no es fácil el proceso, no voy a dulcificarlo, no voy a decir que esto es maravilloso, pero que hay cierta esperanza. Y hay historias que puedes contar unidas a la salud mental que no tenga por qué ser el gran drama de porque la salud mental, una enfermedad mental ya arrasa con todo. Y parece que hay que enseñar un poco a la literatura adulta a decir, oye, si están haciéndolo para ellos, los adultos, que se supone que tenemos una mente más formada, hay un poco de todo, pero que también se pueden hacer libros así. Que no Sí, tiene por qué ser, porque luego pasas a adulto y parece que todo tiene que ser un gran drama. es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que en adultos esa es la diferencia. O sea, nosotros escribimos para entretener, para divertir, por supuesto, para provocar una reflexión, pero en literatura general, en literatura para adultos, yo creo que se escribe mucho con idea de conmover, pero de conmover chungo. O sea, que el libro te deje huella y que te deje huella por la dureza o que te deje huella por... nosotros creo que intentamos conmover por otro lado, intentamos conmover que el libro te deje huella, pero que te deje un buen sabor de boca. Sí, sí. Entonces, creo que esa es la diferencia de por qué en literatura infantil se hacen muchas cosas que no se hacen en literatura general. Pues la gente que está viendo, si quiere hacer una pregunta, yo solamente te quiero comentar una cosita, ya para que sepas. Mira, y aparte ahora Jersey Owen ha venido con 7 personas más, justo al final. Que haya que rabia. Pero muchas gracias, Jersey. Eh, sí te quería comentar una cosita de este tema. Hay algo que me marcó muchísimo de este libro cuando lo leí, que lo he vuelto a leer, y es que antes hablábamos de los personajes, y cuando hablamos de sentirnos identificados, muchas veces puedes pensar, pues yo pues me puedo sentir identificado con Naim, el personaje, este puede ser pues porque yo me sentí muy identificado en Astrid. Yo creo que por eso lloré tanto con esa escena que hemos hablado, porque de otra manera, por otras razones, por otras cosas, yo fui Astrid. Eh,
Y yo fui Astrid casi en todos los sentidos. Esa vitalidad, esas ganas de comerme el mundo, esas cosas así, y se apagaron todas esas cosas. Por suerte no llegué a ser Astrid. Y si no, sería un poco raro que estuviéramos aquí en la entrevista. Pero sí conseguí recuperar esa vitalidad. Entonces, cuando leía el personaje de Astrid, tenía la sensación como que Astrid, si hubiera tenido una segunda oportunidad, hubiera mostrado esa vitalidad y hubiera mostrado esas ganas de cambiar cosas, de hablar de cosas, de vivir, de disfrutar. Y cuando yo pasé por todo mi proceso y cuando estuve a punto de convertirme en Astrid, cuando lo pasé, cuando lo traté, cuando mejoré, una de las cosas que me quedé fue con eso, es decir, esa vitalidad que tenía antes, esas ganas de hacer cosas, las voy a multiplicar por 1000, porque es como una segunda oportunidad que hay mucha gente que no tuvo. Conocí yo gente que no tuvo esa segunda oportunidad, o gente que conocí que igual podía tener una segunda oportunidad pero no pudo aprovecharla por distintas razones. Cuando estás en un entorno así, descubres muchas realidades muy duras. Me hubiera gustado muchísimo esa sensación de decir, Astrid podría haber tenido esa historia. Y cuando lo leí me emocioné mucho con ese momento de Astrid, con Ross, con todo el entorno, pero sobre todo me emocioné con esa sensación que tengo de cómo lo plasmas de bien esas personas que, pese a ser tan vitalistas, pese a haber querido comerse el mundo, hay momentos en los que el mundo te come. Y que no hay que manchar a nadie, ni a él, ni a su familia, ni absolutamente a nadie, porque ha tomado esa decisión. Porque, como bien explicas en la novela, con ese símil que me fascinó, lo que quieren es dejar de sentir. Muchas veces. Porque sienten tanto dolor, porque muchas veces cuando llegas a ese punto sientes tanto dolor que solo quieres dejar de sentir ese dolor. No te planteas decir, hay otro camino, otra salida. No, no, es que me duele todo. Me duele respirar, me duele despertarme, me duele dormirme. Entonces, ¿cómo voy a...? Entonces, este tema del suicidio es un tema tan duro y tan complicado de hablar. Y cuando lo has vivido tan de cerca, más de cerca no se puede vivir, y has estado a punto, agradeces mucho más este tipo de historias. Porque pienso en mis alumnos, tengo de 14 a 18 años alumnos, y pienso en mis alumnos que puedan leer esta historia. Y por supuesto no es ningún manual de vida, ni ningún manual de no hagas esto o haz esto, pero sí es un manual de decir, las vidas tienen muchas cosas. Y ni los que deciden esto, por mucho que los ángeles estén mirando, son culpables de nada, ni por seguir adelante y morir de otra manera eres mejor que otros, y sobre todo que hay gente que se le robó la vida. No es que digas de que el suicidio es que ha decidido acabar con su vida, no, no. Es que hay muchas veces que tenemos que poner el foco en otras partes. Y no es que esa persona acabó con su vida, sino que le robaron la vida. Y Astrid era así. Entonces, cuando leía a Astrid, te digo, dije, yo era Astrid. Y verme tan plasmado con un personaje tan diferente a mí, pero con esas ganas, esa vitalidad, y así que todo el mundo me dice, ahora haces 37 millones de cosas, ya te metes en 1000 movidas y te metes en esto ahora también de la salud mental y con 2 hijos y no sé qué. Es que es eso. Es que cuando tienes esa vitalidad que te la robaron y por suerte la pude recuperar, dices, es que no quiero perderme nada de esta vida. Y coger y decir, pues me ha llamado muchísimo este libro, quiero hablar con Chiqui, quiero traerla aquí, quiero darle las gracias por decir, gracias por escribir esta historia tan valiente. Gracias también por Zoila, gracias por todo lo que has escrito y gracias por lo que sé que trabajas. Es que cada vez que estoy con Pablo Ferradas, lo que te quiere y lo que Mucho. dice de ti que sabes, pero sobre todo, y hablando en el tema que estoy, gracias por escribir este libro, de verdad, porque espero que llegue a muchísima gente, porque espero que la gente se sienta identificada por todos los personajes, y aunque no se sienta identificado, que si simplemente con que haya una sola persona, o muchas personas, que hay alguien que se suicida, por lo que sea, por favor, que nos imaginemos que esa persona pudo ser Astrid. Y que nos olvidemos de culpar.
y pensemos más qué es lo que le ha llevado a hacer eso. Ojalá. Por eso. Entonces, Muchas gracias a ti, de verdad que ha sido un simplemente te quería decir eso, que muchísimas gracias de verdad, Chiqui, por la charla y sobre todo y por el libro. Maravilloso. Y a los que han placer. venido ahora, lo tenéis ahí, pero bueno, aquí tenéis. Recuérdame por qué he muerto. Gracias a ti y nos queda pendiente cuando coincidamos en un Celsius o en un donde sea, el abracito que no nos podemos dar ahora. Por supuesto, ahora somos un poco fantasmas que no se pueden abrazar, Ahora no nos podemos tocar. pero de verdad, a los que estáis aquí, si no lo habéis leído, por favor, leedla. Se lee en una respiración. Yo, como lo leí dos veces, dos respiraciones. Lloráis nos emocionáis muchas veces, lloráis, seguramente lloraréis en alguna, pero sobre todo esa sensibilidad que muestras en el libro y sobre todo esa lucha que todavía lo valoro mucho más. Es decir, 6 años diciendo, este libro tiene que salir, tengo que contar esta historia. Gracias por luchar tanto por esta historia, porque precioso, de verdad. Muchísimas gracias, Chiqui. Muchas Y, gracias. y gracias por todo lo que haces, por toda la gente que pasa por tus manos para mejorar la literatura infantil y juvenil. Y los que... Hay gente buena siempre. Y por favor, leedla porque es maravilloso. Muchas gracias, buenas noches. Ya te suelto que puedas volver a casa tranquilamente. Ya va siendo hora de volver, que es que Sí. estoy trabajando hasta estas horas, no tienes sentido. Muchísimas gracias por estar aquí y un abrazo muy grande, ¿vale? Chao. Chao.